familia de Umbrao. Antes de empezar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son, de cuál ciudad me están escuchando y a qué horas están viendo esto. Así que dejen en los comentarios y cuando estén listos pónganse cómodos para cruzarnos el umbral del pánico. ¿Alguna vez has sentido que la carretera te está mirando? No con ojos, sino con algo más oscuro, algo que se mete en tus huesos y te hace dudar de lo que ves, de lo que escuchas. Soy Miguel, un camionero que ha pasado más noches en la carretera que en su propia cama. Pero hay una noche, una sola noche, que nunca podré olvidar. Ocurrió en el desierto de San Luis Potosí, México, en el kilómetro 44 de la carretera federal 70. Algo me encontró allí, algo que no debería existir. Y después de escuchar esta historia, puede que nunca más quieras manejar solo por una carretera desierta. Era noviembre de 2023. Llevaba 27 años siendo camionero, recorriendo México de punta a punta, desde las playas de Mazatlán hasta las selvas de Chiapas. Había visto de todo, tormentas que hacían temblar el camión, asaltos en la madrugada, incluso sombras que los compas juraban que eran fantasmas. Pero yo no creía en esas cosas, o al menos no lo hacía hasta esa noche. Estaba transportando una carga de fertilizantes desde Aguascalientes hasta Matehuala, un viaje que había hecho 1000 veces. La carretera federal 70 era una vieja amiga, con sus curvas suaves y sus rectas infinitas que cortan el desierto como una cicatriz. Pero esa noche, algo estaba mal. El aire estaba denso, como si el desierto estuviera respirando sobre mi nuca. Eran las 2:30 de la madrugada. La radio CB estaba apagada. Siempre la apagaba en ese tramo, porque el silencio me ayudaba a mantenerme despierto. Mi hija Clara, de 12 años, me esperaba en casa. Había prometido llevarla a la feria de Navidad, y esa promesa era lo que me mantenía en marcha después de 16 horas al volante. Tomé un sorbo de café frío de un termo que había llenado en la última gasolinera, a unos 120 kilómetros atrás. El desierto estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No había viento, ni el ulular de un búho, ni siquiera el zumbido de los insectos. Era como si el mundo entero se hubiera detenido esperando algo. Entonces lo escuché. No era el viento, ni el motor, ni imaginación. Era un sonido humano, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí, pero tan bajo que no podía entender las palabras. Me giré rápidamente esperando encontrar algo o alguien, pero la cabina estaba vacía. Solo estaba yo, la medalla y una foto de Clara pegada al salpicadero, sonriendo con su vestido rojo de la última Navidad. Mi corazón dio un salto. Me dije que era el cansancio, que la carretera juega trucos con la mente después de tantas horas. Pero el susurro no paró. Se volvió más claro, como si varias voces se superpusieran, hablando en un idioma que no reconocía, pero que sentía antigua. Decidí parar el camión en el acotamiento. No quería, pero necesitaba asegurarme de que no había nada en la caja. Agarré mi linterna, una vieja Maglite que siempre llevo, y bajé. El aire estaba helado, un frío que no tenía sentido en el desierto de noviembre. El olor era extraño, como a metal oxidado mezclado con algo dulce, casi podrido. Iluminé la caja del camión, pero todo estaba en orden. Los sacos de fertilizante estaban bien amarrados, sin señales de movimiento. Miré alrededor, apuntando la linterna hacia el desierto. Las dunas parecían moverse bajo la luz, como si estuvieran vivas, pero no vi nada más, solo oscuridad. Volví a la cabina, con el corazón latiendo fuerte. Cuando me senté, la medalla de San Cristóbal estaba en el suelo. No la había tocado. Nadie la había tocado. Traté de no pensar en eso. Me dije que el camión había vibrado, que la medalla se había caído por el movimiento, pero mis manos temblaban mientras la recogía y la colgaba de nuevo. Encendí el motor y volví a la carretera, intentando concentrarme en la promesa a Clara, en su sonrisa, en la feria. Pero el susurro volvió, ahora más claro, como si las voces estuvieran dentro de la cabina. Y entonces vi el letrero. Estaba a un lado de la carretera, apenas visible bajo los faros. Decían kilómetro 44. No recordaba ese letrero. Conozco esa carretera como la palma de mi mano,
pero nunca había visto un marcador para el kilómetro 44 AM, y debajo del letrero había algo más. No era un hombre ni una mujer, eran algo alto, encorvado, con un abrigo largo que parecía ondear, aunque no había viento. No podía ver su rostro, pero sentía que me estaba mirando. Mi primer instinto fue acelerar. Pisé el pedal a fondo y el camión rugió. No quería mirar por el retrovisor, pero no pude evitarlo. La figura seguía ahí, parada bajo el letrero, pero ahora parecía más cerca, como si se hubiera movido sin moverse. Sus ojos, si es que tenía ojos, brillaban con un tono verdoso, como el reflejo de un animal en la noche. Grité, ¿qué quieres de mí? Pero no había nadie para responder. Solo el susurro, ahora más fuerte, como si las voces estuvieran cantando una melodía rota, algo que me hacía sentir un frío que no podía explicar. Intenté calmar. Tan clara en su voz, pidiéndome que volviera a casa, pero la radio CB se encendió sola, y una voz clara cortó la estática. Era grave, rasposa, como si alguien hablara con la garganta llena de arena. Dijo, no puedes salir del kilómetro 44, Miguel. Sabía mi nombre. A mi sangre se heló. Presioné el botón de la radio y grité, ¿quién eres? Déjame en paz. Pero solo había estática. Cambio diconal, pero la voz volvió, ahora más clara. Quédate, Miguel. El kilómetro 44 te necesita. No sabía qué hacer. Mi mente estaba nublada, como si el desierto mismo estuviera entrando en mi cabeza. Miré la foto de Clara, y por un instante, juro que su sonrisa parecía diferente, como si estuviera triste, como si supiera algo que yo no sabía. El camión seguía corriendo, pero la carretera parecía no terminar nunca. Pasé por el letrero del kilómetro 44 otra vez y otra. Era como si estuviera atrapado en un bucle, como si la carretera se negara a dejarme ir. Ni la figura siempre estaba ahí, en el retrovisor, cada vez más cerca, con esos ojos verdes que parecían perforarme el alma. No podía seguir ignorándolo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. El camión corría a toda velocidad por la carretera Federal 70, pero la sensación de estar atrapado en el kilómetro 44 no me abandonaba. Cada vez que pasaba por ese maldito letrero, ahí estaban, oxidado, torcido, con las letras apenas legibles bajo la luz de los faros, y siempre debajo de él, esa figura. No sé cómo describirla. Era alta, encorvada, con un abrigo largo que parecía moverse como si estuviera vivo, como si el viento lo arrastrara, aunque el aire estuviera quieto. No podía ver su rostro, pero esos ojos verdes brillaban en la oscuridad, como si estuvieran encendidos por algo que no era de este mundo. Ni el susurro, ese maldito susurro, no paraba. Era como si las voces estuvieran dentro de mi cabeza ahora, murmurando palabras que no entendía, pero que me hacían sentir un frío que se metía hasta los huesos. Intenté mantener la calma, me aferré al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pensé en Clara, en su risa cuando jugábamos en el patio, en cómo me pedía que le contara historias de la carretera. Siempre le decía que no había nada interesante, solo asfalto, polvo y cansancio. Pero ahora desearía haberle dicho la verdad, aunque la carretera tiene secretos. Que hay lugares donde no deberías parar, donde no deberías mirar. La radio CB seguía encendida, aunque juro que la había apagado. La voz volvió, grave y áspera, como si alguien estuviera hablando con la boca llena de tierra. Quédate, Miguel. El kilómetro 44 te está esperando. Grité de nuevo, golpeando la radio con el puño, pero no se apagaba. Cambié de canal una y otra vez, pero la voz seguía ahí, repitiendo mi nombre, como si me conociera desde siempre. De repente, el motor del camión empezó a fallar. El ronco constante se convirtió en un gorgoteo, como si algo estuviera obstruyendo el combustible. Los faros parpadearon, y por un instante, la carretera quedó sumida en una oscuridad total. Mi respiración se aceleró, y el susurro se volvió un coro. Un murmullo de decenas de voces que parecían salir de las paredes de la cabina. No te vayas, Miguel. Quédate con nosotros. Sentí un peso en el pecho,
como si algo invisible estuviera sentado sobre mí. Miré la foto de Clara, y juro por Dios que sus ojos parecían moverse, como si me estuviera mirando, suplicándome algo. Pero no era su sonrisa de siempre, era diferente, triste, como si supiera lo que estaba pasando. Intenté encender los faros de nuevo, pero no respondían. El motor se apagó por completo, y el camión se detuvo en medio de la carretera. El silencio era absoluto, excepto por ese susurro, ahora tan claro que podía distinguir palabras. Kilómetro 44, siempre en tuyo. Me giré hacia la ventana del copiloto, y ahí estaba. La figura no estaba abajo el letrero esta vez. Estaba justo afuera, a centímetros del vidrio, mirándome. Su abrigo ondeaba, aunque no había viento, y su rostro no era un rostro. Era una sombra, un vacío donde deberían estar los rasgos, pero esos ojos verdes brillaban como si estuvieran vivos, como si estuvieran hambrientos. Extendió una mano, o lo que parecía una mano, hacia la ventana, y el vidrio comenzó a vibrar como si estuviera a punto de romperse. Great, no sé Q, solo great. Agarré la medalla de San Cristóbal y la apreté con tanta fuerza que sentí que me cortaba la palma. Recé, aunque no recordaba ninguna oración completa. Solo repetía el nombre de Clara, como si eso pudiera protegerme. Y entonces, algo cambió. El susurro se detuvo, solo por un segundo, y la figura retrocedió, como si algo la hubiera asustado. Los faros volvieron a encenderse, y el motor rugió de nuevo. Pisé el acelerador con toda mi fuerza, y el camión dio un salto hacia adelante. Pero la carretera no era la misma. Las dunas a los lados parecían más altas, más vivas, como si se movieran, acercándose al camión. Y el letrero del kilómetro 44 apareció de nuevo. Pero ahora estaba diferente. Las letras estaban torcidas, como si alguien las hubiera escrito con sangre. Pensé en mi vida, en todo lo que había hecho mal, en las veces que le prometí a Clara que estaría en casa y no cumplí, en las noches que mi esposa Laura me esperaba con la cena fría porque yo estaba en la carretera. ¿Y si esto era un castigo? ¿Y si el kilómetro 44 era más que un lugar? Recordé una historia que me contó un viejo camionero hace años, en un paradero cerca de Zacatecas. Habló de un tramo maldito en la Federal 70, un lugar donde los que pasaban en la hora equivocada desaparecían. Decía que el desierto guardaba algo que no era humano, pero que sabía tu nombre, tus secretos. Lo llamaban el susurrador. Me reí de él entonces. Ahora, desearía haberlo escuchado. Volví a mirar por el retrovisor, y la figura ya no estaba sola. Había más sombras moviéndose entre las dunas, todas con esos ojos verdes que parecían perforar la noche. No eran personas, no eran animales, eran algo más. Algunas parecían flotar, otras se arrastraban, pero todas se movían hacia el camión, como si me estuvieran rodeando. La voz en la radio volvió, ahora más fuerte, más desesperada. No puedes escapar, Miguel. El kilómetro 44 es tu hogar. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Entre el coro de susurros, oí una voz familiar. Era Clara, estaba llorando, diciendo: papá, no te quedes. Por favor, no te quedes. No podía ser ella en Clara. Estaba en casa, a salvo. Pero esa voz era idéntica. Sentí que mi mente se rompía. ¿Era real? ¿Era un truco? No lo sabía, pero no podía quedarme ahí. Agarré la foto de Clara y la besé, prometiéndole que volvería a casa. Encendí la linterna y la apunté hacia la ventana, como si pudiera ahuyentar a esas cosas. Las sombras retrocedieron por un momento, pero no se fueron. Seguían ahí, acechando, esperando. Y el susurro volvió, ahora tan fuerte que sentía que me perforaba los oídos. Quédate, Miguel, quédate para siempre. No sé cuánto tiempo estuve atrapado en ese bucle infernal. El camión rugía, pero la carretera parecía burlarse de mí, repitiendo el kilómetro 44 como si fuera un castigo eterno. Las sombras se movían a mi alrededor, cada vez más cerca, sus ojos verdes brillando como un enjambre de luciérnagas venenosas. El susurro era ahora un rugido, un coro de voces que parecían salir de la tierra misma, de las dunas, del asfalto. Quédate, Miguel. El kilómetro 44 es tuyo.
y la voz de Clara, mi Clara, seguía sonando en la radio, llorando, suplicando en papá, no te quedes, por favor, vuelve. Cada palabra suya era como un cuchillo en mi pecho, desgarrándome entre el miedo y la necesidad de protegerla. Aunque no entendía cómo su voz podía estar ahí en medio del desierto a cientos de kilómetros de casa, mi mente estaba al borde del colapso. No sabía si lo que veía era real o si el desierto me estaba volviendo loco. Recordé las palabras de mi abuelo, un hombre duro que también fue camionero en los años 60. Una noche, mientras compartíamos un café en su vieja casa en San Luis Potosí, me contó una historia que entonces me pareció un cuento de borrachos. Habló de un lugar en la carretera Federal 70, un tramo donde los hombres desaparecían sin dejar rastro. Decía que el desierto tenía hambre, que a veces elegía a alguien y lo reclamaba para siempre. Si alguna vez escuchas un susurro que no explica, Miguel, no pares, no mires atrás, tan solo corre. Me reí de él, como si fuera una de sus locuras de viejo. Ahora, su voz resonaba en mi cabeza, clara como el agua, y deseaba haberle hecho caso. Volví a la realidad con un sobresalto. El camión estaba detenido otra vez, aunque no recordaba haber pisado el freno. Los faros estaban apagados, y la oscuridad era tan densa que parecía sólida, como si pudiera tocarla. El susurro había cambiado. Ya no era un coro de voces indistintas, ahora era una sola voz, profunda, resonante, como si viniera de un abismo. Miguel, no puedes escapar, el kilómetro 44 siempre ha sido tuyo. Sentí un frío que no era del desierto, un frío que venía de dentro, como si algo estuviera creciendo en mi alma. Miré por la ventana del copiloto, y la figura estaba ahí, más cerca que nunca. Su abrigo ondeaba como si estuviera bajo el agua, y su rostro, Dios mío, su rostro no era un rostro, era un remolino de sombras, con grietas que brillaban verdes, como si estuviera hecho de polvo y fuego al mismo tiempo. Extendió una mano hacia el vidrio, y el vidrio comenzó a agrietarse. Un crujido lento y deliberado que resonaba como un hueso rompiéndose. Grité con toda mi fuerza, un grito que salió de lo más profundo de mi ser. Agarré la medalla de San Cristóbal y la apreté contra mi pecho, rezando cualquier oración que podía recordar. Por Clara. «Déjame ir», exclamé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Y entonces, algo pasó. La voz de Clara en la radio cambió. Ya no estaba llorando. Habló con una claridad que me heló la sangre en papá. No es tu culpa, pero tienes que pelear. No entendía, ¿no era mi culpa? ¿Que no era mi culpa? Mi mente se llenó de imágenes que no quería ver, en recuerdos de noches en las que dejé a Clara esperando, de promesas rotas, de discusiones con Laura por mi ausencia constante. ¿Era eso lo que el kilómetro 44 quería, mis culpas? ¿Mis errores? De repente, el camión tembló, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. El suelo de la cabina vibró, y la foto de Clara cayó al suelo, rompiéndose en el marco. Me agaché para recogerla, con el corazón en la garganta, y cuando levanté la vista, vi algo que no puedo explicar. La carretera había cambiado. Ya no era asfalto, era tierra, roja como la sangre, y se extendía en todas direcciones, sin principio ni fin. Las dunas a los lados se alzaban como montañas, y las sombras estaban por todas partes, no solo alrededor del camión, sino dentro de la cabina. Eran figuras difusas, algunas altas, otras pequeñas, todas con esos ojos verdes que parecían devorarme. Una de ellas, la más cercana, se acercó al asiento del copiloto. No tenía rostro, pero su forma era como la de Clara. Era su tamaño, su silueta, pero no era ella. No podía ser ella. Me lancé hacia la puerta, tratando de abrirla, pero estaba trabada. Great El Nombardi. ¿Clara? Como si pudiera llamarla, como si pudiera traerla a mí. Y entonces la figura en el asiento habló, no con la voz de Clara, sino con la voz grave de antes, la que venía del desierto. No es a ella a quien quieres salvar, Miguel. Es a ti mismo. Me quedé congelado. ¿Qué quería decir? ¿Qué sabía esa cosa de mí? Recordé algo que Laura me dijo una vez. Después de una pelea siempre estás corriendo, Miguel. Pero no puedes huir de ti mismo, Anne, en ese momento.
No entendí. Ahora, en medio de esa carretera imposible, sentí que esas palabras eran una verdad que nunca quise enfrentar. El camión tembló de nuevo y un sonido nuevo llenó la cabina, un crujido, como si la tierra misma se estuviera abriendo debajo de mí. Miré por el parabrisas, y la carretera de tierra roja ahora estaba agrietada, con fisuras que brillaban con la misma luz verde de los ojos de las sombras. Y en el centro de la carretera la figura principal, la del abrigo largo, estaba parada, inmóvil, con los brazos extendidos, como si me estuviera invitando. La voz en la radio habló una última vez. El kilómetro 44 no deja ir a los que pertenecen aquí. Y tú, Miguel, siempre has pertenecido. No podía moverme. El camión estaba detenido en esa carretera imposible, con la tierra roja agrietada bajo las ruedas y las fisuras brillando con una luz verde que parecía pulsar como un corazón enfermo. Las sombras me rodeaban, sus ojos verdes brillando en la oscuridad, acercándose lentamente, como si supieran que no tenía escapatoria. La figura principal, la del abrigo largo, seguía parada en el centro de la carretera, con los brazos extendidos como un sacerdote en un ritual olvidado. Su rostro, o lo que debería haber sido un rostro, era un remolino de sombras y cenizas, con grietas que se movían como si estuvieran vivas. La voz en la radio CB seguía resonando, ahora tan clara que parecía venir de dentro de mi propia cabeza. El kilómetro 44 te ha esperado por mucho tiempo, Miguel. No puedes huir de lo que eres. A mi cuerpo temblaba, pero no era solo miedo. Era algo más profundo, como si una parte de mí supiera lo que esa voz quería decir, aunque mi mente se negara a aceptarlo. Recordé un momento de mi infancia, algo que había enterrado en lo más profundo de mi memoria. Tenía 10 años, y mi abuelo me llevó en uno de sus viajes por la carretera Federal 70. Era la primera vez que subía a un camión, y estaba emocionado. Pero esa noche, en un tramo desierto, mi abuelo detuvo el camión de repente. Me dijo que no mirara por la ventana, que mantuviera los ojos cerrados. Escuché un susurro entonces, el mismo susurro que ahora llenaba la cabina. Y cuando desobedecí y miré, vi algo bajo un letrero que no alcancé a leer. Una figura, alta, encorvada, con ojos que brillaban verdes en la oscuridad. Mi abuelo me gritó, me cubrió los ojos y arrancó el camión. Nunca hablamos de eso después, pero sus manos temblaban todo el camino de vuelta. Volví al presente con un sobresalto. La figura en la carretera dio un paso hacia mí, y las grietas en su rostro se abrieron, como si estuviera sonriendo. La voz de Clara sonó de nuevo en la radio, pero ahora era diferente, mezclada con la voz grave del desierto. No es tu culpa, papá, pero tienes que pagar porque sentí que mi mente se rompía. Las imágenes de mi vida comenzaron a inundarme, como si el kilómetro 44 estuviera desenterrando cada error, cada culpa. Las noches que dejé a Clara sola, llorando porque no llegué a tiempo para su cumpleaños. Las peleas con Laura cuando me acusaba de amar más la carretera que a mi familia. Y algo más, algo que no quería recordar en un accidente, hace años, en esta misma carretera. No fue mi culpa, o eso mi di. Un auto se cruzó en mi camino y no pude frenar a tiempo. Nunca supe quién estaba dentro, pero vi los titulares al día siguiente. A familia muere en choque en la Federal 70. ¿Era eso lo que el kilómetro 44 quería, mi culpa? De repente la cabina se llenó de un olor nauseabundo, como a carne quemada y tierra mojada. Las sombras comenzaron a trepar por el camión, sus manos huesudas arañando el metal con un sonido que me perforaba los oídos. La figura principal estaba ahora a solo unos metros, y por primera vez vi algo en su rostro, en una boca, un agujero negro que parecía succionar la luz. Habló no por la radio sino directamente en mi mente. En tú los trajiste aquí, Miguel. Tú los dejaste en el kilómetro 44. Mi corazón se detuvo. Recordé el accidente, los faros del auto apagándose, el sonido del metal retorciéndose, y entonces lo entendí. Las sombras no eran extrañas, eran ellos, la familia del auto. Sus rostros, o lo que quedaba de ellos, comenzaron a formarse en las sombras, con ojos verdes que me acusaban. No podía soportarlo más. Grité el nombre de Clara, de Laura,
de cualquiera que pudiera salvarme. Agarré la medalla de San Cristóbal y la lancé contra el parabrisas, como si eso pudiera romper el hechizo. Y entonces algo cambió. La tierra roja comenzó a temblar y las fisuras verdes se cerraron, como si el desierto estuviera tragándose su propia luz. Las sombras retrocedieron y la figura principal dio un paso atrás, su boca cerrándose con un sonido que era mitad grito, mitad susurro. La radio emitió un último mensaje, con la voz de Clara: vuelve, papá, vuelve ahora. El motor del camión rugió de nuevo, y los faros se encendieron, iluminando una carretera normal, de asfalto, sin dunas ni grietas. El letrero del kilómetro 44 había desaparecido. Estaba a pocos kilómetros de Matehuala, como si nada hubiera pasado. No sé cómo salí de ahí. No sé si fue la medalla, la voz de Clara o algo más. Pero cuando llegué a Matehuala mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostener el volante. Entregué la carga sin decir una palabra. No podía contarle a nadie lo que vi, lo que sentí. Pero no podía dejar de pensar en el accidente, en la familia que murió aquella noche, años atrás. Busqué en internet después, con las manos temblando. Encontré un artículo viejo, de un periódico local. Decía que la familia había desaparecido después del choque, que nunca encontraron los cuerpos. Algunos camioneros decían que el kilómetro 44 se los llevó, que el desierto los reclamó, y ahora parecía que me querían a mí también. Cuando llegué a Matehuala, el sol ya estaba saliendo, pintando el cielo de un rojo pálido que parecía demasiado tranquilo después de lo que había vivido. Mis manos seguían temblando mientras entregaba la carga en el almacén. El encargado, un hombre gordo con una sonrisa fácil, me preguntó si estaba bien. Dijo que parecía que había visto un fantasma. ¿Cómo podía explicarle que no era un fantasma lo que vi en el kilómetro 44? Era algo mucho peor. Algo que sabía mi nombre, mis culpas, mis secretos. Guardé la foto rota de Clara en mi bolsillo y manejé hasta casa sin parar, sin mirar atrás. Pero no podía sacarme de la cabeza esa carretera, esos ojos verdes, ese susurro que parecía seguirme incluso en el silencio. Cuando abracé a Clara esa mañana, sentí un alivio que no puedo describir. Su risa, su calor, me hicieron pensar que tal vez todo había sido un sueño, una alucinación del cansancio. Pero entonces vi la foto en mi bolsillo. El vidrio estaba roto, y en las grietas juré que vi un destello verde, como los ojos de esas sombras. La tiré al basurero, pero no pude deshacerme de la sensación de que algo me seguía. Días después, busqué más sobre el kilómetro 44, encontré historias en foros de camioneros, relatos susurrados en paraderos oscuros. Decían que ese tramo de la carretera federal 70 era diferente, que el desierto allí no era solo arena y roca. Hablaban de un culto antiguo, de hombres y mujeres que ofrecían sacrificios a algo que vivía bajo la tierra, algo que nunca moría, que solo esperaba. Un viejo artículo mencionaba desapariciones inexplicables, cuerpos que nunca se encontraron, y un nombre que se repetía: el susurrador del desierto. Nunca volví a pasar por el kilómetro 44. Cambié mis rutas, aunque eso significara viajes más largos, pero no puedo escapar del todo. A veces cuando manejo de noche, escucho un susurro bajo, casi imperceptible, como si el viento llevara mi nombre. La medalla de San Cristóbal que colgaba en el retrovisor, ahora está guardada en una caja, pero a veces la encuentro fuera, en el suelo, como si alguien la hubiera movido. Y Clara, ella dice que sueña con un lugar rojo, con voces que la llaman Anne. No le he contado nada. Nope. Pero cada vez que la miro me pregunto si el kilómetro 44 realmente me dejó ir, o si solo está esperando. Esta historia no es solo mía. Otros camioneros hablan del kilómetro 44, algunos dicen que vieron sombras, otros que oyeron voces que conocían sus nombres. Y hay quienes nunca regresaron. ¿Qué crees? ¿Es solo una leyenda del camino? ¿O hay algo en esas carreteras olvidadas? ¿Algo que espera a los que pasan en la hora equivocada? Déjanos en los comentarios. ¿Crees que esto es real? ¿Has sentido algo extraño manejando de noche? Y si esta historia te puso la piel de gallina, suscríbete al canal, porque dime, ¿estás seguro de que estás solo ahora?
Escucha bien, porque lo que te voy a contar no debería salir de mi boca. Mi nombre es Javier Morales, y llevo 32 años manejando camiones por las venas polvorientas de México, desde las tierras áridas de Chihuahua, donde el sol quema la piel hasta dejarla como cuero, hasta los pantanos de Tabasco, donde el aire huele a humedad y podredumbre. He visto tormentas que parten el cielo en dos, relámpagos que iluminan el desierto como si fuera de día, asaltos en la madrugada que te dejan con el pulso acelerado y el alma en un hilo, y noches tan largas que juraría haber visto sombras moviéndose entre los matorrales, donde no debería haber nada. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví en el Camino 13, un tramo maldito de la carretera federal 45, cerca de Durango, un lugar que los camioneros evitan mencionar en voz alta. ¿Alguna vez has sentido que la carretera te reclama? ¿Que algo en la oscuridad sabe tu nombre, tus pecados, tus promesas rotas, y no te va a dejar ir? Esto no es una historia inventada para asustar a los niños alrededor de una fogata. Es real, lo viví en mi piel, en mi sangre, y si no lo escuchas ahora, puede que nunca sepas la verdad. Porque algunos dicen que el Camino 13 se lleva a quien lo olvida, a quien osa ignorarlo. Prepárate, porque lo que viene te va a perseguir incluso cuando apagues la luz de tu cuarto y sientas el frío en la nuca. Esto es algo que no deberías saber, pero ya es tarde para dar marcha atrás. Era octubre de 2024, hace menos de un año, cuando todo empezó. Llevaba una carga de acero desde Torreón a Zacatecas, un viaje que había hecho docenas de veces. Un recorrido que conocía tan bien que podía adivinar cada curva con los ojos cerrados. Eran las 3 de la mañana, y el silencio era tan denso que podía sentirlo en los oídos, como un zumbido que se clavaba en mi cabeza y no me dejaba pensar. La radio CB estaba apagada. Siempre la apago en ese tramo porque el silencio me mantiene despierto. Me ayuda a escuchar el motor, a sentir el ritmo del camino. Pero esa noche el silencio era diferente. No era paz, era pesado, como si el desierto estuviera conteniendo el aliento, esperando algo que yo no podía ver. Tomé un trago de agua tibia de mi cantimplora, el plástico caliente contra mis labios agrietados, y miré el reloj en el tablero. Faltaban unas 2 horas para llegar a Zacatecas. Mi esposa, Rosa, me esperaba en casa con un plato de mole que había prometido no tocar hasta que yo cruzara la puerta. Su voz aún resonando en mi mente desde la llamada de la tarde. Ahí no te tardes, Javier. El mole se enfría y Diego quiere verte. Mi hijo, Diego, de 14 años, me había pedido que le trajera un dulce de Zacatecas, esos caramelos de leche que le encantan. Y esa promesa era mi combustible, lo que me mantenía los ojos abiertos después de 18 horas al volante, con el cuerpo dolorido y la mente nublada por el cansancio. Pensé en ellos, en sus rostros, y eso me dio fuerzas para seguir. Lo escuché antes de entenderlo. Un golpe, fuerte, como si un saco de piedras hubiera caído desde lo alto de la caja del camión. Un ruido que retumbó en mis huesos y me hizo soltar el volante por un segundo. Mi corazón dio un salto, y el sudor frío me recorrió la espalda después del aire helado que entraba por la ventanilla entreabierta. Pensé que la carga se había soltado, que los rollos de acero habían cedido a pesar de haberlos asegurado yo mismo esa mañana en Torreón, con las manos entumecidas por el frío y la prisa. Bajé la mirada al tablero donde la aguja del combustible temblaba, y decidí parar. No quería, pero el miedo me picó como un aguijón. Detuve el camión en el acotamiento, las ruedas chirriando contra el asfalto agrietado, y el silencio volvió, más pesado que antes, como si el desierto me estuviera observando. Agarré mi linterna, una vieja Maglit que había sobrevivido a 1000 viajes, y bajé, el metal frío de la puerta quemándome las manos mientras el viento me golpeaba la cara. El desierto estaba helado, un frío que no explicaba la época del año, y el aire traía un olor raro, como a carne podrida mezclada con gasolina. Un hedor que se me pegó a la garganta y me hizo tragar saliva con dificultad. Iluminé la caja con la linterna, el haz temblando en mis manos sudadas, y revisé cada rincón. Los rollos de acero estaban intactos, amarrados con cadenas que no se habían movido ni un centímetro. Nada fuera del lugar.
Subí de nuevo a la cabina, con el corazón latiendo como un tambor, y cerré la puerta con un golpe seco, como si eso pudiera mantenerme a salvo. Todo parecía normal, pero algo estaba mal. Lo sentí antes de verlo. Miré al salpicadero, y ahí estaba Ann, la foto de Diego, pegada con cinta adhesiva. Estaba boca abajo. Era una imagen sencilla tomada el verano pasado en la plaza de Torreón, con Diego sonriendo, el cabello despeinado por el viento y un helado derritiéndose en su mano. No la había tocado. No había forma de que se moviera sola con el camión parado, sin vibraciones, sin nada. La dejé ahí boca abajo, como si moverla fuera a despertar algo. Mi mente corrió a Rosa, a esa vez que me dijo que estaba demasiado cansado, que la carretera me estaba cambiando, y a Diego, que una noche me preguntó si los fantasmas existían porque había oído ruidos en su cuarto. ¿Y si no eran imaginaciones? ¿Y si algo me había seguido desde ese momento? Sacudí la cabeza, intentando ahuyentar el pensamiento, y arranqué el motor de nuevo, el rugido familiar del diésel llenando la cabina, pero con un gemido extraño, como si algo lo estuviera forzando desde abajo. El camino seguía adelante, recto, interminable, y traté de concentrarme en el asfalto, en el sonido de las llantas contra el pavimento. Pero entonces lo vi, un letrero a un lado de la carretera, apenas iluminado por los faros, que parpadeaban como si tuvieran vida propia. Camino 13. Las letras estaban torcidas, como si alguien las hubiera arañado con uña, y el metal estaba cubierto de óxido, con manchas oscuras que parecían sangre seca. No recordaba haber pasado por ahí antes, y eso me heló la sangre, porque conozco esa ruta como el dorso de mi mano, cada kilómetro grabado en mi memoria después de tantos años. Pero lo peor fue lo que estaba debajo del letrero. Una figura, alta, encorvada, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en sombras profundas. Sus manos colgaban largas y huesudas como ramas secas que se movían ligeramente con el viento. Aunque el aire estaba quieto, y sus ojos. Dios mío, sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas arrancadas de un fuego eterno, clavándose en mí desde la distancia. Aceleré con el pie temblando en el pedal, el motor rugiendo como si quisiera escapar conmigo. No quería mirar, pero mis ojos se desviaron al retrovisor, y ahí estaba, parado, inmóvil, mirándome incluso después de que lo dejé atrás. Sus ojos rojos seguían brillando, como si pudieran atravesar el metal del camión y alcanzarme. Supe que no era humano. No sé cómo lo supe, pero lo sentí en los huesos. Una certeza que me heló la sangre y me hizo apretar el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. El motor empezó a fallar, un gorgoteo extraño que no había escuchado nunca. While Radio CB, que estaba apagada, se encendió sola con un chasquido eléctrico. Una voz rasposa, como si alguien hablara con la garganta llena de arena y grava, susurró mi nombre: Javier. Grité, golpeando el tablero con el puño, pero la voz siguió, repitiendo: en el camino 13 te espera. Miré por la ventana del copiloto, y la figura estaba más cerca, corriendo a mi lado. Sus pasos silenciosos pero imposibles de ignorar, sus ojos rojos brillando como faros infernales en la noche. No había escapatoria. El camino se cerraba a mi alrededor, y el desierto parecía vivo, susurrándome. Intenté calmarme pensando en Rosa, en su voz suave diciéndome que volviera pronto. En Diego riendo mientras jugábamos fútbol en el patio, antes de que la carretera me robara demasiado tiempo. Pero la figura no se iba. Pasé por el letrero otra vez, Camino 13, y la carretera parecía torcerse, como si el asfalto se doblara sobre sí mismo. Las dunas a los lados empezó a moverse, ondulando como olas en un mar de arena, y el aire se llenó de un olor a podredumbre que me hizo marear, un hedor que se pegaba a la lengua y me obligaba a tragar saliva con esfuerzo. La radio volvió a sonar, y esta vez no fue esa voz rasposa. Era Rosa, mi esposa, llorando: Javier, no te quedes. Era su voz, clara como el día pero distorsionada, como si algo la estuviera usando, como si algo la hubiera arrancado de mi memoria y la hubiera retorcido,
Mi corazón se rompió. ¿Cómo podía ser ella? Estaba soñando. ¿O era el Camino 13 jugando conmigo, sacando mis miedos más profundos? No sé cuánto tiempo estuve atrapado en ese bucle. Minutos, horas, días, el tiempo se desvanecía como humo. El camión temblaba y las sombras empezó a aparecer a mi alrededor. Figuras altas y encorvadas con ojos rojos, moviéndose entre las dunas como si el desierto las hubiera escupido. La figura principal, la del sombrero, estaba ahora frente a mí, bloqueando el camino, su presencia tan pesada que sentía el aire espeso como si me ahogara. Su rostro se volvió claro por un instante, no era piel, era ceniza, con grietas que brillaban rojo como si estuviera hecho de fuego y polvo. Abrió la boca, un agujero negro que succionaba la luz de los faros, y dijo: «Antú, los trajiste aquí». Javier, no entendí. ¿A quiénes? Pero entonces vi las sombras, rostros familiares. Mi hermano, perdido en un accidente hace 15 años, su rostro quemado por el fuego que lo consumió. Mi madre, muerta cuando yo era niño, su mirada vacía clavándose en mí, a mi Diego. Mi Diego, con esos ojos rojos mirándome, acusándome, su sonrisa reemplazada por un gesto de dolor que me partió el alma. Grité su nombre llorando, las lágrimas quemándome la cara mientras buscaba una salida. Agarré la medalla de San Cristóbal que colgaba del retrovisor, el metal frío contra mi palma, y la lancé contra el parabrisas con toda mi fuerza, como si eso pudiera romper el hechizo. La tierra tembló bajo las ruedas, y las fisuras rojas en el asfalto se cerraron con un sonido que era mitad rugido, mitad lamento. Las sombras retrocedieron, y la figura principal desapareció en un remolino de ceniza. La radio se apagó, y el motor rugió de nuevo, como si despertara de un sueño. Cuando abrí los ojos, estaba a las afueras de Zacatecas, con el sol saliendo en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo pálido que parecía burlarse de mí. Entregué la carga en silencio, con las manos temblando tanto que no podía firmar el recibo. No le conté nada al encargado, ni a Rosa cuando llegué a casa. ¿Cómo? Pero esa noche, al mirar el retrovisor de mi camioneta personal, vi un destello rojo, y supe que el Camino 13 no me había soltado. Increíble que después de ver esos ojos rojos en el retrovisor, esa figura del sombrero que me miraba como si supiera cada rincón oscuro de mi alma, el camión temblaba bajo mis manos, el volante vibrando como si quisiera salirse de mi control, y el Camino 13 se extendía ante mí, recto, interminable, como un espejo que reflejaba mi propio terror. Aceleré, pisando el pedal hasta el fondo, el motor rugiendo con un sonido que se mezclaba con los latidos desbocados de mi corazón. Pensé en Rosa, en su voz suave pidiéndome que volviera, en Diego esperándome con esos caramelos que nunca le traje, y eso me dio un segundo de fuerza. Pero la carretera no me dejaba ir. Pasé por el letrero otra vez, Camino 13, torcido y manchado, y la figura estaba ahí bajo él, inmóvil, con esos ojos rojos brillando como si fueran el único faro en la noche. No me lo imaginé. Estaba más cerca esta vez, sus manos huesudas alzándose lentamente, como invitándome a detenerme. El motor empezó a fallar de nuevo, un gorgoteo que me hizo apretar los dientes. Miré el tablero, y la aguja del combustible caía, aunque había llenado el tanque en Torreón. ¿Cómo era posible? El camión se sacudió, y un olor acre llenó la cabina. Una mezcla de gasolina quemada y algo dulce, como carne en descomposición, que me revolvió el estómago. Bajé la ventanilla, desesperado por aire fresco, pero el viento que entró estaba caliente, cargado de ese hedor, y traía consigo un susurro más claro, una voz que repetía mi nombre. Javier en Javier. No era el viento, era algo vivo, algo que me conocía. Grité golpeando el volante, pero la voz no se detenía, y la figura en el retrovisor estaba ahora a solo unos metros, corriendo a mi lado sin esfuerzo, sus pasos silenciosos, pero su presencia tan pesada que sentía el aire espeso, como si me ahogara. Intenté razonar, diciéndome que era el cansancio, que las horas al volante me estaban jugando una mala pasada. Recordé las palabras de mi padre, un camionero viejo que me enseñó el oficio hace décadas.
sentado en la cocina de nuestra casa en Chihuahua, con una cerveza en la mano y los ojos perdidos en el pasado. Cuidado con los tramos olvidados, Javier, me dijo una noche, su voz ronca por el tabaco. Hay lugares donde el desierto guarda cosas que no mueren, que te llaman si las miras demasiado tiempo. Me reí entonces, pensando que era una de sus historias para asustarme, pero ahora esas palabras resonaban en mi cabeza como una advertencia que no supe escuchar. ¿Era esto lo que él temía? ¿Ir a El Camino 13, uno de esos lugares? El camión dio un salto hacia adelante cuando pisé el acelerador de nuevo, pero la carretera parecía burlarse de mí. Pasé por el letrero Camino 13, otra vez, y otra, como si estuviera atrapado en un círculo sin fin. Las dunas a los lados empezó a moverse, ondulando como olas en un mar de arena, y el suelo tembló bajo las ruedas, un rugido bajo que subía desde la tierra. Miré por la ventana, y las sombras empezó a aparecer, figuras altas y encorvadas que se alzaban entre los mezquites, sus ojos rojos brillando como luciérnagas malditas. No eran humanas. Sus formas se retorcían, algunas con brazos demasiado largos, otras con cabezas que parecían disolverse en el aire, pero todas me miraban, todas me seguían. El aire se llenó de un olor a podredumbre más fuerte, un hedor que me hizo taparme la nariz, pero no había escape dentro de la cabina. La radio CB volvió a encenderse, el chasquido eléctrico cortando el silencio, y esta vez no fue esa voz rasposa, era Diego, mi hijo, su voz infantil temblando. Papá, ¿dónde estás? Tengo miedo. Mi corazón se detuvo. Era su voz, la misma que usaba cuando tenía pesadillas, pero ahora estaba distorsionada, mezclada con un eco que no era humano. Diego, grité apretando el botón de la radio, estoy viniendo, aguanta. Pero la respuesta fue un llanto agudo, seguido por esa risa gutural que ya conocía. Miré la foto de Diego en el salpicadero, y el vidrio estaba agrietado, con un ojo rojo brillando en la superficie, parpadeando como si me observara. Lancé un puñetazo contra el tablero, rompiendo la foto en pedazos, pero el ojo seguía ahí, en mi mente, acusándome. No podía seguir así. Mi mente estaba nublada, como si el desierto mismo se hubiera metido en mi cabeza, susurrándome, distorsionando mis recuerdos. Pensé en esa vez que Diego me preguntó si los fantasmas existían, sentado en la cama con los ojos abiertos de par en par. Y yo le dije que no, que eran solo historias. ¿Y si me equivoqué? El Camino 13 era un lugar donde los fantasmas no solo existían, sino que te reclamaban. La figura del sombrero apareció de nuevo, ahora a solo metros del camión, su sombrero inclinado como si me saludara. Sus manos huesudas se alzaron, y el vidrio de la ventana del copiloto comenzó a vibrar, un zumbido que me taladró los oídos. Vi grietas formándose, extendiéndose como venas, y supe que estaba a punto de entrar. Great, no sé qué, solo great. Un sonido que salió de lo más profundo de mi ser, un lamento que resonó en la cabina. Agarré la medalla de San Cristóbal que colgaba del retrovisor, el metal frío quemándome la palma, y la apreté contra mi pecho, rezando cualquier oración que pudiera recordar, trozos de Avemarías y Padre Nuestros que mi abuela me enseñó de niño. Por Diego, déjame ir, exclamé, con lágrimas quemándome la cara. Y entonces, algo cambió. El zumbido se detuvo por un segundo, y la figura retrocedió, como si la medalla la hubiera herido. Las grietas en el vidrio se detuvieron, y las sombras entre las dunas se desvanecieron por un momento, pero no se fueron. Seguían ahí, acechando, esperando. El motor rugió de nuevo, y el camión dio un salto hacia adelante, como si algo lo hubiera liberado. Miré por el parabrisas, y la carretera parecía normal otra vez, el asfalto intacto, las dunas quietas. Paró el letrero Camino 13 seguía ahí, a lo lejos, como una marca que no podía borrar. La radio crujió una última vez, y la voz de Diego volvió, clara pero distante en papá, no te quedes. Cerré los ojos apretando la medalla contra mi pecho,
y juré que encontraría una manera de salir de esto. Pero en el fondo, sabía que el camino 13 no me dejaría ir tan fácilmente. Algo me había marcado y lo sentía en cada fibra de mi ser. No sé cómo seguir respirando después de que la figura retrocediera, después de que las grietas en el vidrio se detuvieran y el camino 13 me diera un respiro que no merecía. El camión temblaba bajo mis manos, el volante resbaladizo por el sudor, y el silencio que siguió fue peor que el rugido, un vacío que me aplastaba el pecho como una losa de cemento. Miré por el parabrisas, y la carretera parecía normal otra vez, el asfalto intacto, las dunas quietas bajo un cielo negro que no dejaba pasar ni una estrella. Puro el letrero Camino 13 seguía ahí, a lo lejos, como una cicatriz en el horizonte, y supe que no estaba libre. Algo me había marcado, algo que vivía en esa tierra maldita y que no me dejaría ir hasta que pagara un precio que aún no entendía. Aceleré, con el motor rugiendo como si quisiera escapar conmigo, pero el miedo me tenía atrapado. Una garra helada que se clavaba en mi espalda y me susurraba que no había salida. El tiempo se volvió un caos. No sé si pasaron minutos u horas, pero el camino 13 no terminaba. Pasaba por el letrero una y otra vez, siempre torcido, siempre manchado, y la figura del sombrero aparecía en diferentes lugares bajo el letrero, al lado del camión, frente a mí, bloqueando el camino con su presencia cenicienta. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y cada vez que lo veía, sentía un frío que no venía del desierto, un frío que nacía dentro de mí, como si algo en mi alma estuviera muriendo. Las dunas otra vez empezó a moverse, ondulando como un mar vivo, y las sombras regresaron, más numerosas, sus formas retorcidas, alzándose entre los mezquites como espectros hambrientos. Sus ojos rojos me seguían, un enjambre de luces infernales que me rodeaban, y el aire se llenó de un olor a podredumbre tan fuerte que tuve que taparme la nariz, aunque el hedor se colaba por las rendijas de la cabina. La radio CB crujió de nuevo, y esta vez no fue Diego ni Rosa. Era mi hermano Carlos, cuya voz grave y cálida reconocería en cualquier parte, aunque ahora estaba distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Javier, ¿por qué no me salvaste?», dijo, y el recuerdo me golpeó como un puñetazo. Hayes, 15 años. Carlos murió en un accidente en esta misma carretera, su camión incendiándose después de chocar contra un tráiler. Yo estaba con él esa noche, manejando detrás, y no pude hacer nada mientras las llamas lo consumían. Cerré los ojos, las lágrimas quemándome la cara, y la radio siguió. «Tú los trajiste aquí». No entendía a quiénes, pero entonces vi las sombras con más claridad. Rostros familiares emergiendo de la oscuridad, de mi hermano con la piel chamuscada, mi madre con los ojos vacíos, y Diego, mi hijo, con una expresión de dolor que me partió el corazón. No podía soportarlo. Mi mente se fragmentó, y los recuerdos empezó a inundarme como un torrente. Recordé esa noche con Carlos, el olor a gasolina y carne quemada, el sonido de su grito mientras el fuego lo devoraba, y mi impotencia, mi decisión de no parar porque pensé que ya era tarde. Recordé a mi madre, muriendo lentamente de cáncer mientras yo estaba en la carretera, prometiéndole que estaría a su lado, y fallándole una y otra vez. Y Diego creciendo sin mí, preguntándome una noche si los fantasmas eran reales, porque había oído pasos en el tejado. ¿Era esto mi castigo? El camino 13 sacando mis culpas, mis errores para devorarme. La figura del sombrero apareció frente al camión, su rostro ceniciento girándose hacia mí, las grietas rojas en su piel pulsando como venas vivas. Abrió la boca, un agujero negro que succionaba la luz, y su voz resonó en mi cabeza: «Tú los trajiste aquí, Javier. Su sangre está en tus manos». Me quedé congelado, el volante resbalando de mis manos sudadas. ¿Qué quería decir? ¿La sangre de quién? Entonces lo recordé, un recuerdo que había enterrado tan profundo que dolía sacarlo a la luz. Hayes Díaz, Aicos. En un tramo de la carretera federal 45 perdí el control del camión por una llanta reventada. Chocé contra un auto pequeño, un sedán con una familia dentro. Un hombre, una mujer, 2 niños. Los vi por un instante, sus rostros iluminados por los faros antes de que el metal se torciera
y el fuego comenzara. Ya no llamé a nadie. Dejé que el desierto se los tragara, convenciéndome de que no había sobrevivido nadie. Pero ahora las sombras tenían sus rostros, el padre con la mandíbula rota, la madre con los ojos llenos de lágrimas, los niños con sus manitas extendidas hacia mí. Eran ellos, los había traído al camino 13 con mi culpa. Grité, un alarido que rasgó mi garganta y agarré la medalla de San Cristóbal, apretándola hasta que el metal se clavó en mi palma, dejando un hilo de sangre que goteó al suelo de la cabina. No fui yo, exclamé, pero la figura no se movió. Las sombras se acercaron más, sus manos huesudas golpeando el vidrio, y la tierra bajo el camión comenzó a temblar, las fisuras rojas abriéndose como heridas en el asfalto. El olor a podredumbre se volvió insoportable, y el aire se llenó de un zumbido que me taladró los oídos, como si 1000 insectos cantaran dentro de mi cabeza. La figura alzó una mano y el parabrisas se agrietó, un crujido lento que resonó como un hueso rompiéndose. Vi mi reflejo en el vidrio roto, pero no era solo mi cara. Había ojos rojos mirándome desde dentro, como si algo hubiera tomado posesión de mí. Lancé la medalla contra el parabrisas, el metal rebotando con un tintineo que se perdió en el caos. La tierra tembló con más fuerza, y las fisuras rojas se extendieron, emitiendo un resplandor que iluminó las sombras, revelando sus rostros en detalle en Carlos con la piel derretida, mi madre con los ojos hundidos, Diego con lágrimas de sangre. «Perdóname», susurré, pero la figura del sombrero se acercó, su mano huesuda tocando el vidrio, y el crujido se detuvo. Su voz resonó en mi mente: «No hay perdón, Javier. El camino 13 te reclama». Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me aplastara, y mi visión se nubló, los ojos rojos de las sombras llenando mi mundo. No sé cuánto tiempo estuve así, atrapado entre la realidad y el horror. El camión tembló, y un sonido nuevo llenó la cabina, un crujido profundo, como si la tierra misma se estuviera abriendo bajo mis ruedas. Miré por el parabrisas, y la carretera se transformó en una extensión de tierra roja, agrietada y pulsante con luz roja, como si el desierto sangrara. Las dunas se alzaron como montañas, y las sombras estaban por todas partes, no solo afuera, sino dentro de la cabina, sus manos huesudas rozando mi piel, sus ojos rojos perforándome. La figura del sombrero estaba frente a mí, su rostro ceniciento girándose, y por un instante vi algo en su interior, un reflejo de mí mismo, con ojos rojos, sonriendo. Era yo, no lo que el camino 13 quería que fuera. Grité de nuevo, un sonido animal que salió de mi garganta, y apreté la medalla contra mi pecho, rezando con todas mis fuerzas. «Por mi familia, déjame ir», exclamé, y la tierra tembló una última vez. Las sombras retrocedieron, y la figura se desvaneció en un remolino de ceniza. La carretera volvió a ser asfalto, y el sol comenzó a asomarse en el horizonte. Pero el peso en mi pecho no se iba. Sabía que había escapado por ahora, pero camino 13 me había cambiado, y lo sentía en cada latido, en cada sombra que veía en el retrovisor. No sé cómo seguía adelante después de que la tierra temblara y las sombras retrocedieran, después de que la figura del sombrero se desvaneciera en ese remolino de ceniza. El camión avanzaba bajo la luz pálida del amanecer. El asfalto bajo las ruedas parecía sólido otra vez, pero mi cuerpo temblaba como si estuviera hecho de cristal a punto de romperse. Apreté la medalla de San Cristóbal contra mi pecho, el metal caliente por el sudor y la sangre de mi palma, y sentí un alivio fugaz, como si hubiera ganado una batalla que no entendía. Miré por el parabrisas y las dunas estaban quietas, el desierto silencioso bajo un cielo que se teñía de rojo, pero ese silencio era una mentira. Lo sentía en los huesos, en el peso que aún aplastaba mi pecho, en el destello rojo que parpadeó en el retrovisor antes de apagarse. El camino 13 no me había soltado. Me había dejado ir por ahora, pero sabía que volvería, que algo de mí se había quedado atrás, atrapado en esa tierra maldita. Conduje hacia Zacatecas en un estado de niebla, el sol subiendo lentamente, calentando el metal del camión, pero no mi piel,
que seguía fría como la tumba. El motor ronroneaba con normalidad, pero cada ruido, cada crujido del chasis me hacía saltar, esperando que la carretera se torciera de nuevo, que el letrero Camino 13 reapareciera como un mal sueño. Pensé en Rosa, en su voz distorsionada en la radio, en Diego llorando mi nombre, y el dolor me atravesó como un cuchillo. ¿Estaban bien? ¿O el Camino 13 los había tocado también? Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos, pero mi mente estaba fragmentada, llena de imágenes de sombras con rostros familiares, de ojos rojos que me acusaban desde el vidrio roto de la foto de Diego. Llegué al almacén en Zacatecas con las manos temblando, tanto que apenas pude firmar el recibo. El encargado mirándome con una ceja alzada, preguntando si estaba enfermo. ¿Cómo podía explicarle que había visto a mi familia muerta, que había sentido sus manos huesudas en mi piel? Dejé el camión en el patio y tomé un autobús de regreso a casa, incapaz de volver a sentarme al volante. El viaje fue un borrón, el traqueteo del motor del autobús mezclándose con el eco de los susurros en mi cabeza. Cuando llegué a Torreón, eran las 9 de la mañana, y Rosa me recibió en la puerta, su rostro arrugado por la preocupación. Javier, ¿dónde estabas? Diego no durmió, decía que te escuchaba gritar. La abracé sintiendo su calor contra mi piel fría, pero algo estaba mal. Sus ojos, normalmente cálidos, tenían un brillo extraño, como si algo los observara desde dentro. Estoy bien, mentí, pero mi voz tembló, y ella frunció el ceño como si supiera que escondía algo. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala, con la medalla de San Cristóbal en la mano, el metal frío contra mi piel, y miré por la ventana hacia la carretera que pasaba frente a la casa. El viento ululaba, trayendo un olor a tierra húmeda que me hizo estremecer, y vi una sombra moverse entre los árboles, alta, encorvada, con un sombrero de ala ancha. Corrí a la ventana, pero no había nada, solo la oscuridad y el sonido de mi propia respiración. Diego salió de su cuarto, con los ojos rojos de llorar, y me abrazó, susurrando: papá, soñé con un hombre que te llamaba. Mi corazón se detuvo, era el Camino 13 alcanzando a mi familia. Los días siguientes fueron un infierno. Cada noche, el mismo sueño en el Camino 13, la figura del sombrero, las sombras con rostros familiares. Despertaba sudando, con la medalla apretada en el puño, y encontraba marcas en mi piel, rasguños que no recordaba hacerse. Rosa comenzó a quejarse de ruidos en la casa, pasos en el tejado, voces que susurraban su nombre. Diego dibujaba ojos rojos en sus cuadernos diciendo que los veía en las esquinas de su cuarto. Intenté convencerlos de que era mi imaginación, que el cansancio me había afectado, pero en el fondo sabía que el Camino 13 me había seguido a casa. Una tarde, mientras reparaba el tejado, encontré un objeto enterrado bajo las tejas en un trozo de metal oxidado, con las palabras Camino 13 grabadas, como si alguien lo hubiera dejado ahí para mí. La presencia se volvió más fuerte. Los susurros eran constantes ahora, llenando mi cabeza incluso durante el día, y la sombra empezó a aparecer en los rincones de la casa, sus ojos rojos brillando antes de desvanecerse. Una noche, mientras Rosa y Diego dormían, salí al patio con la medalla en la mano, decidido a enfrentarme a lo que fuera. El viento soplaba fuerte, trayendo ese olor a podredumbre, y la figura del sombrero apareció frente a mí, su rostro ceniciento girándose lentamente. No puedes escapar, Javier, dijo, su voz resonando en mi mente. Tu culpa nos une. Alzó una mano, y las sombras emergieron de la tierra. Carlos, mi madre, la familia del accidente, todos con ojos rojos, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Corrí hacia el camión, arrancándolo con manos temblorosas, y conduje de vuelta al Camino 13, como si enfrentarlo fuera la única manera de liberarme. La carretera apareció ante mí, torcida y agrietada, las dunas ondulando como un mar vivo. La figura estaba ahí esperándome, su sombrero inclinado, sus ojos rojos clavándose en mí. «Dame lo que quieres», grité, sosteniendo la medalla como un escudo. La figura se acercó,
y sentí un dolor en el pecho como si algo me arrancara el alma. Vi mi reflejo en sus ojos, Anjo, con ojos rojos, sonriendo como si el camino 13 me hubiera reclamado por completo. Lancé la medalla al suelo y la tierra tembló con una fuerza que me arrojó contra el asiento. Las fisuras rojas se abrieron, emitiendo un resplandor que iluminó las sombras, y la figura retrocedió, su rostro ceniciento desmoronándose. Las sombras gritaron, un sonido que me perforó los oídos, y desaparecieron en un remolino de polvo. El camión rugió, y la carretera volvió a ser normal. Pero mi reflejo en el retrovisor tenía un destello rojo en los ojos, un eco que no se iba. Conduje a casa en silencio, pero supe que el camino 13 me había cambiado para siempre. No sé cómo llegué a casa esa noche, después de enfrentarme a la figura del sombrero y ver mi reflejo con esos ojos rojos parpadeando en el retrovisor. El camión avanzaba bajo la luz de la luna, el asfalto parecía sólido, pero mi mente estaba hecha a pedazos, fragmentos de culpa, miedo y desesperación flotando como cenizas en el viento. Apreté la medalla de San Cristóbal contra mi pecho, el metal frío y pegajoso por la sangre seca de mi palma, y sentí que algo de mí se había quedado en el camino 13, algo que no podía recuperar. Llegué a Torreón al amanecer, las calles vacías bajo un cielo gris que parecía reflejar mi alma, y Rosa me recibió en la puerta, sus ojos llenos de lágrimas y preguntas que no pude responder. Javier, ¿qué te pasó?, susurró, pero solo la abracé, sintiendo su calor contra mi piel helada, aunque en el fondo sabía que algo había cambiado, que el desierto me había marcado para siempre. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. No podía dormir, no podía mirar a Diego a los ojos sin ver esos ojos rojos brillando en su reflejo. No podía sentarme a la mesa con Rosa sin sentir que algo me observaba desde las esquinas de la habitación. Las noches eran lo peor. Me despertaba sudando, con el sonido de las dunas ondulando en mis oídos, el olor a podredumbre llenando mi nariz, y la voz de la figura del sombrero resonando en mi cabeza: tu culpa no Joanie. Intenté volver a la normalidad, reparar el tejado, jugar con Diego en el patio, pero cada crujido, cada sombra, me hacía saltar, esperando que el camino 13 reapareciera. Una tarde, mientras cortaba leña, encontré otro trozo de metal oxidado enterrado en el suelo del patio, con camino 13 grabado en letras torcidas, y supe que no había escapado. La presencia se volvió parte de mi vida. Los susurros eran constantes ahora, llenando mi cabeza incluso durante el día, y las sombras comenzaron a aparecer en casa, sus ojos rojos brillando en los rincones antes de desvanecerse. Rosa empezó a quejarse de dolores de cabeza, diciendo que sentía una presión en la nuca, y Diego dibujaba figuras encorvadas con sombrero en sus cuadernos, sus manos temblando mientras lo hacía. Una noche, mientras dormían, salí al patio con la medalla en la mano, decidido a entender qué quería de mí. El viento soplaba fuerte, trayendo ese olor a podredumbre, y la figura del sombrero apareció frente a mí, su rostro ceniciento girándose lentamente. No puedes huir, Javier, dijo, su voz resonando en mi mente. Eres uno de nosotros ahora. Alzó una mano, y las sombras emergieron de la tierra: Carlos, mi madre, la familia del accidente, todos con ojos rojos, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Corrí hacia el camión, arrancándolo con manos temblorosas, y conduje de vuelta al camino 13, como si enfrentarlo fuera la única manera de liberarme o de terminar con esto de una vez. La carretera apareció ante mí, torcida y agrietada, las dunas ondulando como un mar vivo bajo un cielo sin estrellas. La figura estaba ahí, esperándome, su sombrero inclinado, sus ojos rojos clavándose en mí. «Dame lo que quieres», grité, sosteniendo la medalla como un escudo. La figura se acercó, y sentí un dolor en el pecho, como si algo me arrancara el alma. Vi mi reflejo en sus ojos, Anjo, con ojos rojos, sonriendo como si el camino 13 me hubiera reclamado por completo. Lancé la medalla al suelo, y la tierra tembló con una fuerza que me arrojó contra el asiento. Las fisuras rojas se abrieron, emitiendo un resplandor que iluminó las sombras, y la figura retrocedió,
su rostro desmoronándose en ceniza. Las sombras gritaron, un sonido que me perforó los oídos, y desaparecieron en un remolino de polvo. El camión rugió, y la carretera volvió a ser normal. Pero mi reflejo en el retrovisor tenía un destello rojo en los ojos, un eco que no se iba. Regresé a casa en silencio, pero el peso no se iba. Los días pasaron, y los susurros se convirtieron en un murmullo constante, como un río subterráneo que nunca se detiene. Rosa comenzó a verme de manera diferente, sus ojos evitándome, y Diego dejó de hablarme, sus dibujos llenos de ojos rojos y figuras encorvadas. Una noche, mientras dormía, soñé con el camino 13, pero esta vez no estaba solo. Estaba al lado de la figura del sombrero, mis manos huesudas sosteniendo un letrero torcido, y las sombras eran mi familia, sus rostros deformados por mi culpa. Desper gritando, y mi reflejo en el espejo del baño tenía un destello rojo en los ojos, un brillo que no se apagó cuando parpadeé. Toqué mi rostro, y sentí un frío que no era mío, una presencia que se había instalado dentro de mí. Busqué respuestas, hablé con otros camioneros en los paraderos, sus voces bajas, sus miradas esquivas. El camino 13 no es un lugar, me dijo un viejo de ojos hundidos, con cicatrices en las manos. Es un espejo, y lo que ves es lo que llevas dentro. Otro, un hombre joven que temblaba al hablar, contó que perdió a su hermano en ese tramo, que lo vio en el retrovisor con ojos rojos, antes de que el camión se detuviera para siempre. En foros en línea encontré historias similares en camioneros desaparecidos, sombras con rostros familiares, un letrero que reaparece. Un artículo viejo, amarillento por el tiempo, hablaba de un culto en los años 50 que ofrecía sacrificios al desierto, dejando sus cuerpos bajo el asfalto de la carretera federal 45. En una cita resonó en mi mente: el desierto guarda lo que le das, y lo devuelve cuando menos lo esperas. Extraído de Leyendas del Camino Perdido, un libro olvidado en una librería de Durango. No volví a manejar. Vendí el camión, pero las noches siguen siendo un infierno. Los susurros no se detienen, y las sombras están en cada rincón, sus ojos rojos brillando antes de desvanecerse. Rosa me dejó, diciendo que no me reconocía, y Diego vive con su abuela, demasiado asustado para mirarme. Miro mi reflejo cada mañana, y a veces veo esos ojos rojos, un eco de lo que el camino 13 me hizo. Una noche, mientras escribía esto, encontré un dibujo de Diego en mi escritorio, en un hombre con sombrero y ojos rojos, con mi nombre escrito debajo. No sé si estoy vivo o si soy uno de ellos ahora. Esto no es solo mi historia. Otros camioneros han sentido lo mismo, en sombras que conocen sus nombres, voces que los llaman, carreteras que no terminan. Algunos dicen que el camino 13 es un portal, un lugar donde los pecados vuelven a cobrarte, donde el desierto te reclama si miras demasiado tiempo. ¿Qué piensas? ¿Es solo una leyenda? ¿O hay algo en esa carretera que espera a los que pasan en la hora equivocada? ¿Algo que se lleva tu alma y te deja como un eco? Déjanos en los comentarios, ¿crees que esto es real? ¿Has sentido algo extraño en la noche? ¿Algo que no puedes explicar? ¿Has visto ojos rojos en el retrovisor? Y si esta historia te dejó con el corazón en la garganta, con la piel erizada y la sensación de que algo te observa desde la oscuridad, suscríbete al canal. Pog Time. ¿Estás seguro de que estás solo ahora? ¿Estás seguro de que el camino 13 no te está llamando?